¿Por qué en Guatemala no se utiliza el ejército para cuidar a la población como se hace en otros países? Pues bueno, hoy estamos en El Salvador con la diputada Alexia Rivas, que nos va a platicar un poco de cómo funciona el plan Bukele, es decir, el tema de seguridad acá y por qué acá sí se utiliza el ejército. Diputada, mil gracias por abrirnos las puertas del Congreso, de su oficina. Estamos con la diputada Alexia Rivas, ella pertenece al bloque de Nuevas Ideas y pues vamos a platicar sobre este tema de seguridad que es tan importante para todos los guatemaltecos. Diputada, nosotros conocemos mucho la trayectoria del presidente Bukele, en Guatemala se le aprecia mucho, sabemos del gran trabajo que ha hecho el Congreso, porque sin el Congreso el presidente le hubiera costado mucho avanzar, de Nuevas Ideas y de cómo lo apoyan. En Guatemala nosotros en este momento seguimos sufriendo muchos problemas que sufrieron en El Salvador por muchísimos años, delincuencia, extorsiones, asaltos, asesinatos. Sabemos que es un tema muy complicado, pero cuando se tiene la voluntad se puede. Entonces, diputada, hoy por eso venimos y queremos conocer de primera mano cómo es realmente que funciona este plan Bukele acá en Guatemala. Entonces, en El Salvador, perdón. Y también queremos que funcione en Guatemala. Queremos, por supuesto, ese es nuestro anhelo como ciudadanos, que algún día en Guatemala tengamos los niveles de seguridad que tengan acá. Entonces, diputada, si pudiéramos tal vez platicar rápidamente, ¿cómo empieza la transformación de El Salvador, sobre todo en el tema de seguridad? ¿Recuerda usted cómo fue que empezaron? Dijeron, nosotros queremos cambiar a El Salvador, ¿y cuáles fueron esos pasos que tuvieron que dar para lograr lo que tienen hoy? Bueno, primero que nada quiero agradecerles por visitar la Casa del Pueblo, por visitar la Asamblea Legislativa, por visitar nuestro amado país, por visitar El Salvador, que de hecho, según también la Organización para el Turismo, ha mencionado que El Salvador ha sido el segundo destino con mejor crecimiento en el año 2024. Hemos tenido una recuperación del 89% en comparación con el 2019, justamente luego de la pandemia, y ese crecimiento también de recibir a millones de extranjeros, por supuesto también de salvadoreños que viven en otros países, y a ustedes que forman parte también de esas personas que vienen a conocer la realidad que el país está viviendo, nos llena de satisfacción y sobre todo son los resultados del gran trabajo del presidente Nayib Bukele. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y, por qué no decirlo, los países latinoamericanos compartimos mucha historia en común. Sí. Historia que no solamente proviene de nuestros ancestros, sino también de esos procesos históricos que los países han vivido. Guatemala, al igual que El Salvador, Honduras y otros países también de la región centroamericana, por ejemplo, tuvieron una guerra civil que conllevó posteriormente a ella una firma de los acuerdos de paz, donde en El Salvador nosotros creemos que pues no fue realmente una transición hacia una verdadera paz, sino que desafortunadamente conllevó también a la existencia de grupos delincuenciales que estuvieron atacando a nuestro país. Para poner un antecedente, antes de que iniciara oficialmente la guerra civil en El Salvador en 1980, existió un periodo de 10 años aproximadamente desde 1970, ustedes lo experimentaron un poco antes, sí, pero digamos era ese periodo donde pues existieron estos grupos guerrilleros que posteriormente se convirtieron en la guerrilla salvadoreña, que tuvieron una guerra civil de 12 años en contra del ejército y que posteriormente una de esas firmas de los acuerdos de paz fue que este grupo guerrillero se convirtiera en un partido político, es decir, el FMLN trascendió a ser el Frente Farabundo para la Liberación Nacional. Eso fue parte de los acuerdos de paz que se tuvieron en El Salvador en 1992, y producto de eso también es que nace, por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, surge, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, surge la Policía Nacional Civil, donde, como su nombre lo indica, ¿verdad?, iban a ser civiles los que iban a tener pues la institucionalidad en cuanto a la protección también de la fuerza pública, pero lo curioso de esto es que a la hora de insertarse, pues estamos hablando también de guerrilleros que formaron parte de la Policía Nacional Civil, miembros del ejército que combatieron, que fueron parte de la Policía Nacional Civil, es decir, también creo de que el tema de ser apolíticos es algo de que en sus inicios tampoco no existió puramente hablando, pero que evidentemente esta evolución nos permitió poder terminar la guerra que nosotros tuvimos. Sin embargo, posterior a ello, El Salvador también inicia ese combate también que se tuvo de las pandillas. Digo combate porque era un combate social que la gente tenía. Quizás la institucionalidad como tal
no la tenía, pero la gente posterior a la firma de los acuerdos de paz terminó la guerra, terminó de luchar por salvaguardar su vida, por ejemplo, ser secuestrado durante la guerra, pero inició el tema de ser secuestrado por las pandillas, inició el tema de sufrir extorsiones por las pandillas, inició el tema de tener estas particularidades que al final también crearon una nueva guerra social donde los pandilleros atacaban indiscriminadamente a los salvadoreños y donde pues no quedaba otra escapatoria también que tener que irse para otros países, tener que ser parte incluso de las pandillas, porque las pandillas llegaban a las escuelas, por ejemplo, a iniciar el tema de querer atraer a los jóvenes hacia ese núcleo y lo más peligroso de eso era de que en la mayoría de ocasiones no era por voluntad, sino era por la misma coacción que ellos hacían hacia sus propias familias. Esos creo que fueron algunos de los antecedentes. Por supuesto que el tema de la deportación que existió de salvadoreños desde Los Ángeles, que formaron ya su núcleo como tal en El Salvador y que iniciaron también, ¿no?, estas escuelas ya pandilleriles, conllevó a que El Salvador se convirtiera en el país más inseguro de todo el mundo, conllevó a que el San Salvador fuera la capital de los homicidios, conllevó a que El Salvador fuera reconocido internacionalmente por lo malo y que desafortunadamente cuando un salvadoreño dijera, por ejemplo, en el extranjero de dónde tú sos, rápidamente alguien le dijera no Nayib Bukele, como ocurre ahora, sino que le dijeran maras, sino que le dijeran sos del país más inseguro del mundo, y por supuesto que esto conllevó también a otros problemas sociales que El Salvador en su momento tuvo, hasta que gracias a Dios el presidente Nayib Bukele, con el apoyo del pueblo salvadoreño, decidió tirarse a la presidencia en el año 2019, teniendo por supuesto otros antecedentes desde que él inició su periodo como alcalde y que luchó por supuesto contra esos poderes fácticos que cancelaron partidos políticos, sí, sobre esos poderes fácticos que querían impedir que él se inscribiera como candidato, esos partidos fácticos que aún teniendo más de 200,000 firmas en un fin de semana, el partido Nuevas Ideas, cuando la ley dice que con 50,000 firmas tú ya puedes crear un partido político, el presidente cuando lanzó su movimiento en un fin de semana fueron más de 200,000 firmas las que se recogieron y aún con todo eso, en ese momento no querían inscribirlo. Eso es parte de los antecedentes que quería contarles, porque la verdad es que ahora, gracias a Dios, podemos tener los resultados, pero ha sido una lucha de mucho trabajo, ha sido una lucha donde el presidente no se ha dado por vencido y lo más importante, donde ha tenido el respaldo de todos los salvadoreños. Pues qué alegre. En Guatemala compartimos mucho, hay mucha similitud, como usted lo mencionaba, diputada, y algo que acaba de mencionar usted que creo es muy importante, la cooptación de las instituciones del Estado. Lamentablemente, nosotros en Guatemala, por ejemplo, acabamos de pasar un proceso electoral en donde se excluyeron candidatos, simplemente porque no eran convenientes para el sistema. Se excluyeron más o menos entre 3, 4 candidatos presidenciales, los más fuertes, que la población tenía mucha confianza en ellos, y al final pues pasó algo muy similar y estamos luchando nosotros también contra eso, porque mientras no se sanee todo ese sistema, y esto me lleva a algo que recuerdo, cuando el presidente Bukele también estalla en la presidencia, a él también se le ponen muchos obstáculos, la máxima corte acá siempre tratando de limitar un buen trabajo, un congreso en el cual también todavía tenían una gran oposición ustedes en la legislación anterior. Entonces, poco a poco se va avanzando, pero ¿qué tan importante cree usted, diputada, que es sanear también el resto de instituciones del Estado? Lo que ocurre en El Salvador es que hay un trabajo en equipo. Okay. Si no existiría un trabajo en equipo, fuera no solamente imposible realizar el trabajo que se está ahora teniendo en El Salvador, sino que también fuera realmente un dolor de cabeza, sí, no solamente para quien quiera hacer los cambios, sino también para la población. Claro. Yo siempre he dicho que a la hora que una institución, a la hora que un partido político, a la hora que un gobernante quiere tomar decisiones, no solamente puede afectar o ayudar a su partido político o a su gobierno, sino que también puede ayudar o perjudicar a la población. Claro. Y al final creo que cualquiera que esté en el ámbito político no debe de perder de vista que lo más importante es realmente poder transformar la vida de la gente. Y esto no solamente es algo trillado, no es algo que todos los políticos quieren decir, porque realmente cuando no existe credibilidad,
tendemos a tener esas dudas que la misma población pueda tener entre decir, yo ya intenté quizás apoyar a un candidato, pero es que no resultó, o yo ya intenté y ya sé que el final va a ser esto, porque estamos acostumbrados realmente a que ocurran ese tipo de acciones que solamente son parte del egoísmo que unos cuantos en el poder quieren tomar, como ocurría en El Salvador, cuando el presidente Nayib Bukele no tenía una asamblea legislativa, y por eso es que es tan importante poder tener una asamblea legislativa que vaya acorde al plan de gobierno. Nosotros sabemos que la visión estratégica de El Salvador la tiene el presidente Nayib Bukele, porque fue él quien luchó contra todo ese sistema, porque fue él quien se impuso a esa clase política dominante, porque fue él quien se impuso en ese momento a crear un nuevo partido político, cuando en El Salvador existía una polarización, cuando El Salvador solo tenía dos partidos fuertes, Arena, que gobernó 20 años, el FMLN, que gobernó 10 años, y después de eso sabías que solo tenías dos opciones, o elegir una nueva alternativa, o regresar a Arena o al FMLN, que no habían tenido resultados satisfactorios para la población. Tan es así que esta semana precisamente el presidente Nayib Bukele también compartía unos datos que obviamente son mediciones internacionales respecto a la disminución que se ha tenido en los homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en esa comparativa, en el 2015, donde todavía el FMLN estaba gobernando, aproximadamente la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador era de 106.9% aproximadamente por cada 100.000 habitantes, y en el 2024, obviamente esto ha venido disminuyendo desde que el presidente Nayib Bukele llegó al Ejecutivo, pero en el año 2024 nosotros cerramos con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de una disminución sin precedentes, estamos hablando de una disminución que parecería increíble, pero que es una realidad. Y ustedes que han podido venir a El Salvador, han podido percibir cómo la gente puede sacar su celular, cómo la gente puede caminar libremente a cualquier hora de la noche y tú no escuchas que alguien empiece a gritar, me robaron la cartera, acabo de ver a un pandillero, porque gracias a las medidas que se tomaron, los pandilleros están donde deben de estar. Y, por ejemplo, la creación del SECOT fue gracias al apoyo también que la Asamblea le dio al presidente, porque se necesitaba un financiamiento. Sí, claro, se necesitaba para construir eso. A la hora de que nosotros aprobamos el régimen de excepción, se necesitaba una Asamblea Legislativa que entendiera la decisión que se iba a tomar en ese momento, pero nos remontamos un poco más allá. Yo sé que el plan que todo el mundo conoce, el plan Bukele, que ya es un fenómeno a nivel mundial y que los presidentes, bueno, de hecho en Honduras, por ejemplo, varios de los que ahorita están en la contienda presidencial mencionaban que de llegar ellos iban a instaurar el modelo Bukele en sus países, y la gente automáticamente empezaba a aplaudir porque todos quieren a un Nayib Bukele en sus países. Y aquí pasa algo bien curioso. Nosotros nos enfrentamos al llegar en el 2019, y digo nosotros porque yo no estaba directamente en una cartera del Estado, pero era parte de la ciudadanía, había apoyado al presidente Nayib Bukele, y nosotros sentíamos lo que en ese momento la Asamblea Legislativa le hacía al presidente Nayib Bukele, como que si se lo hacía directamente al pueblo. Aquí inició esa discusión que obviamente generó malestar desde querer cancelar partido, desde que no dejaban que el presidente se inscribiera, pero cuando estaba la pandemia también, y de hecho, abro un paréntesis, el presidente no se inscribió con el partido político Nueva Ciudad, sino que tuvo que utilizar otro partido político, y cuando se inscribe con ese partido político que se llamaba Cambio Democrático, teniendo un diputado en ese momento en la Asamblea Legislativa, y la ley decía de que si un partido no alcanzaba, por ejemplo, el porcentaje de votos en una elección, pero si tenía un diputado, no podía ser cancelado. Aún con eso, el Tribunal Supremo Electoral de ese momento canceló, que es similar a lo que a ustedes les está pasando, canceló Cambio Democrático, y el presidente dijo, bueno, ya se llegó el último día para poderse inscribir. Toda la gente en El Salvador empezó a decir, el presidente no era presidente, el candidato Nayib Bukele no va a poder inscribirse. Ese día yo recuerdo en las redes sociales ese sabor amargo que la gente tenía de decir, pero dimos nuestros votos, nosotros confiamos en ese momento, estábamos a punto de elegirlo por otro partido, dimos nuestra firma para la creación del partido, y cómo es que no se va a inscribir.